Vete. Ya no puedo verte. Las palabras de Mateo, afiladas como cristales rotos, se clavaron directamente en el corazón de Ricardo, atravesándolo. Él estaba de pie en medio de la sala, bañada por la luz tenue y amarillenta de la única lámpara que colgaba sobre el viejo y desgastado sofá. Afuera, en el Madrid vespertino, en la calle Toledo, en el barrio de Carabanchel, ya se encendían algunas luces y llegaba el murmullo amortiguado de los coches, pero para Ricardo el mundo se había reducido a esa pequeña habitación, a ese grito, a esos ojos que ardían de furia. Tenía 55 años y nunca, ni en sus peores pesadillas, pudo imaginar que escucharía algo así de su hijo, el muchacho al que había criado, al que le había entregado toda su vida, cada pizca de su alma. Dije, vete. Quiero que desaparezcas. Estoy harto de tus reglas, de tus limitaciones, de lo que eres. La voz de Mateo temblaba, no de miedo, sino de una ira incontrolable que, al parecer, se había acumulado en él durante años, como lava en la boca de un volcán. Su rostro, tan familiar y querido, con el mismo lunar sobre la ceja derecha que Ricardo, estaba desfigurado hasta ser irreconocible. Los labios, que una vez susurraron papá y lo besaron en la mejilla, ahora estaban apretados en una línea fina y despectiva. Ricardo desvió lentamente la mirada de su hijo hacia el viejo y gastado sofá, donde una vez se rieron leyendo libros de aventuras del Quijote, hacia el estante con fotos de la infancia, donde un pequeño Mateo, con un hueco entre los dientes, lo abrazaba con su pequeña mano, hacia los dibujos pegados al refrigerador, que los mostraban a ambos, tomados de la mano, bajo un sol enorme y ridículo. Cada objeto en este pequeño apartamento de 2 habitaciones, impregnado del olor a muebles viejos y al tabaco de Ricardo, estaba empapado de su historia compartida, de sus recuerdos, de su vida, y ahora todo se desmoronaba, convirtiéndose en polvo bajo el asalto de esas palabras crueles. Mateo. La voz de Ricardo era ronca, apenas audible, como si intentara hablar a través de una densa capa de agua. Quería decir, piensa lo que dices, hijo. Somos una familia, no podemos hacer esto. Te amo más que a nada en el mundo. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por el dolor, la humillación y una tristeza insoportable y abrumadora. ¿Qué, Mateo? Imitó su hijo, dando un paso adelante, con los puños apretados. ¿Qué vas a decir? ¿Otro de tus sermones sobre lo difícil que es la vida? ¿Sobre que debo estar agradecido por lo que me diste? No quiero estar agradecido por esto. Quiero otra vida, sin ti, sin tus eternos suspiros sobre lo difícil que es llegar a fin de mes, sin tus consejos que a nadie le importan, sin tu presencia que me asfixia. Hizo un gesto con la mano, señalando la puerta que daba al pasillo común del viejo edificio. Simplemente, ve, simplemente desaparece de mi vida. Ricardo lo miró, y en sus ojos se apagó lenta y dolorosamente la última chispa de esperanza. No veía solo ira, ni un arrebato momentáneo de rebeldía adolescente, sino un profundo resentimiento que al parecer se había acumulado durante años, capa tras capa, como el polvo en los libros viejos. Recordó cómo, hace unos meses, Mateo empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia, cómo sus notas en la universidad bajaron, cómo empezó a discutir por cualquier cosa, desde la elección de la cena hasta las noticias políticas. Ricardo intentó hablar,
Intentó entender qué pasaba en el alma de su hijo. Ofreció ayuda. Intentó encontrar compromisos, pero Mateo simplemente lo ignoraba, se encerraba en sí mismo, y luego empezó a evitarlo por completo, pasando cada vez más tiempo fuera de casa. Las últimas semanas solo se comunicaban con frases cortas y bruscas, llenas de una tensión oculta. Tú realmente quieres esto, Mateo. Ricardo finalmente encontró la fuerza para pronunciar esas palabras, y sonaron como una súplica. Esperaba, desesperadamente esperaba, que Mateo recapacitara, que fuera solo un arrebato de ira momentáneo, que dijera: «No, papá, no quise decir eso». «Sí», espetó Mateo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas y furia. «Quiero que te vayas. Quiero vivir mi vida, sin tu control, sin tus quejas constantes, sin sin tu sombra que se cierne sobre mí». Sombra. Ricardo sintió como algo dentro de él se rompía, como una cuerda tensa. Siempre había intentado ser la luz de Mateo, su apoyo, su protección. Recordaba la primera vez que lo tomó en brazos, tan pequeño, envuelto en una manta vieja. Cómo se juró a sí mismo que nunca abandonaría a ese niño que el destino le había confiado. Después de que su madre, una amiga cercana de Ricardo, muriera en el parto, sin tener a nadie más que a él. No era su padre biológico, pero lo amaba más que a su propia vida, más que a cualquier otra persona en el mundo. Trabajó en 2, y a veces en 3 trabajos, como estibador en el mercado, vigilante nocturno, limpiador en un bar, para pagar su escuela, sus aficiones al fútbol, sus sueños de ir a la universidad. Se privó de todo para darle a Mateo todo lo que pudo, para que tuviera una infancia que él mismo nunca tuvo. Y ahora era una sombra, una carga, una fuente de vergüenza. «Está bien», dijo Ricardo, y esa única sílaba sonó como una sentencia, como un eco en una habitación vacía. Se dio la vuelta y lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano, se dirigió a su pequeña habitación. Cada paso resonaba con un dolor sordo en el pecho, como si allí se hubiera abierto una herida enorme y sangrante. Abrió el viejo y chirriante armario donde colgaban sus pocas pertenencias. Una camisa blanca que usaba para ocasiones especiales, unos vaqueros gastados, un par de jerseys descoloridos que Mateo le había regalado en Navidad hace unos años. Empezó a doblarlos y a meterlos en una vieja bolsa de deporte, la misma, de un azul brillante, con el escudo bordado del Real Madrid, que Mateo le había regalado una vez por su cumpleaños, entregándosela con orgullo y diciendo: «Ahora serás el aficionado más elegante, papá». Ahora parecía una burla, un símbolo de todo lo que se había perdido. Mateo seguía de pie en el umbral de la puerta, observándolo. Su ira, al parecer, se había calmado un poco, reemplazada por una expresión extraña, una mezcla de alivio, confusión y quizás incluso un incipiente miedo. Miraba cómo Ricardo recogía sus escasas pertenencias, pero no decía nada, ni una palabra de arrepentimiento, ni una palabra de pesar, ni un solo sonido que pudiera detener ese proceso irreversible. Ricardo recogió todo lo que pudo llevar. Algunos libros que había leído docenas de veces, una vieja cartera con un par de billetes arrugados, que eran toda su fortuna, y una fotografía en la que él y Mateo, aún muy pequeño, estaban en una playa de Valencia, riendo y salpicándose de agua, sus rostros felices y despreocupados. Miró esa fotografía y una lágrima solitaria y caliente rodó por su mejilla.
Se la secó rápidamente con el dorso de la mano. Ahora no delante de él. No quería que Mateo viera su debilidad. Cerró la cremallera de la bolsa, que parecía excesivamente pesada, aunque apenas contenía nada. Se volvió hacia Mateo. «Me voy», dijo. Su voz era monótona, desprovista de toda emoción, como si leyera un guión. «Tú lo quisiste». Mateo retrocedió un paso, abriendo el camino. Sus ojos estaban fijos en el rostro de su padre, pero no pronunció palabra. Parecía una estatua, tallada en piedra, inmóvil en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo pasó junto a él, sintiendo el frío que emanaba de su hijo, como si una pared invisible y helada se hubiera levantado entre ellos. Se acercó a la puerta de entrada, tomó las llaves de la mesita donde siempre guardaban sus llaves, el correo y las notas el uno para el otro. Su mano tembló al coger el manojo. Eran las llaves de un hogar que había construido durante años. Ladrillo a ladrillo, amor a amor, sacrificio a sacrificio. Ahora las dejaba. Abrió la puerta. El frío aire nocturno de Madrid irrumpió en el apartamento, trayendo consigo los olores de la ciudad, los sonidos de coches lejanos, el murmullo de voces de los apartamentos vecinos. Dio un paso por el umbral. Luego se volvió. Mateo seguía de pie en el umbral de la habitación, su silueta apenas visible en la penumbra, como un fantasma. «Adiós, Mateo», dijo Ricardo. Su hijo no respondió. La puerta se cerró suavemente, casi sin ruido, a espaldas de Ricardo, separándolo del único mundo que conocía, de la única persona a la que amaba más que a nada en el mundo. El sonido de la puerta al cerrarse fue definitivo, irrevocable. La calle Toledo parecía interminable. Sus farolas se difuminaban en el velo de sus lágrimas. Ricardo caminaba sin rumbo. Sus pasos eran pesados y sin sentido, como si anduviera a través de una densa niebla. La bolsa le tiraba del hombro, pero el dolor en el pecho era mucho más fuerte. Palpitaba, ahogando todas las demás sensaciones. ¿A dónde ir? No tenía planes, ni dinero, ni un lugar donde descansar la cabeza. Estaba solo, completamente solo en una ciudad enorme e indiferente. La primera noche la pasó en un banco del Parque del Retiro, cubierto con un viejo periódico encontrado en un cubo de basura. El frío le calaba hasta los huesos, pero por dentro hacía aún más frío. No podía dormir. Ante sus ojos estaba el rostro de Mateo, sus palabras de ira, su distanciamiento. Ricardo no entendía qué había pasado, qué había hecho mal. Repasaba en su mente cada una de sus conversaciones de los últimos meses, tratando de encontrar la razón, el hilo que había llevado a esta ruptura. Siempre había intentado ser un buen padre, cariñoso, atento. No era rico, pero le había dado a Mateo todo lo que pudo, incluso más de lo que pudo. ¿O quizás ese era el problema? Quizás Mateo se avergonzaba de su situación económica, de su origen humilde, de sus eternos intentos de ahorrar. Los pensamientos pululaban en su cabeza, sin darle paz, como avispas furiosas. Al día siguiente, Ricardo empezó a buscar trabajo. Caminó por las calles. Entró en bares, restaurantes, pequeñas tiendas, ofreciendo sus servicios, cualquier trabajo, incluso el más humilde. Tenía 55 años, y eso era una sentencia. Demasiado mayor. No hay vacantes. Buscamos gente joven y enérgica. Las negativas caían una tras otra, como hojas de otoño girando con el viento. La desesperación se acercaba lenta pero inexorablemente, envolviéndolo como una niebla fría. Comía lo que encontraba.
restos de comida en los cubos de basura de los restaurantes. A veces alguien, por compasión, le daba un trozo de pan o una fruta. Dormía en las calles, en los portales de edificios viejos, en edificios abandonados, temblando de frío y de miedo. Su ropa se volvió sucia y arrugada. Su barba creció. Sus ojos se apagaron, perdiendo todo brillo. Se convirtió en una de esas personas invisibles por las que los transeúntes pasan deprisa, desviando la mirada, intentando no notar el dolor ajeno. Sentía cómo se perdía a sí mismo, cómo se disolvía en esa multitud anónima de marginados. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de la calle Toledo, Mateo vivía su propio drama, no menos atormentador. Los primeros días después de la partida de Ricardo estuvieron llenos de una extraña sensación de alivio. Libertad. Por fin, podía hacer lo que quisiera. No tenía que rendir cuentas. No tenía que escuchar sermones sobre el dinero, los estudios, el futuro. Podía llegar a casa cuando le diera la gana, invitar a amigos, escuchar música a todo volumen. Pero muy pronto, esa libertad se convirtió en vacío. El apartamento, que antes le parecía pequeño y asfixiante, ahora se sentía enorme y vacío. El silencio le oprimía los oídos. Estaba acostumbrado al olor de los puros de Ricardo, a su tos suave por las mañanas, al sonido de sus pasos. Ahora todo eso había desaparecido. La comida en el refrigerador se acabó rápidamente. Las facturas empezaron a llegar y no había dinero. El trabajo a tiempo parcial que tenía lo perdió por sus constantes ausencias. La universidad, que tanto odiaba, se volvió aún más sin sentido sin las instrucciones y el apoyo de Ricardo. Fue en ese momento cuando Juan, su padre biológico, reapareció en su vida. Juan era un hombre de fiesta, un hombre de promesas. Apareció de repente, como de la nada, con una amplia sonrisa, un perfume caro e historias sobre sus proyectos exitosos. Le prometió a Mateo montañas de oro, ayuda con los estudios, un nuevo trabajo, dinero, libertad. Mateo, que necesitaba desesperadamente apoyo y reconocimiento, se aferró a esas promesas como a un salvavidas. Le contó a Juan sobre la discusión con Ricardo, y Juan solo asintió con aprobación. Bien hecho, hijo. Tienes que vivir tu vida. Y el viejo solo estorba. Pero muy pronto, Mateo se dio cuenta de que Juan era solo un espejismo. Sus promesas eran vacías, sus proyectos eran estafas dudosas. Y su interés en Mateo se limitaba a lo que podía obtener de su hijo. Juan empezó a pedir dinero, a pedir prestado y no devolver. Y luego incluso intentó involucrar a Mateo en sus asuntos turbios. Mateo se sentía utilizado, engañado y aún más, solo que nunca. Empezó a darse cuenta de que la libertad que tanto anhelaba se había convertido en una carga pesada, y que la sombra que odiaba era en realidad su apoyo, su protección, su hogar. Empezó a recordar a Ricardo, su cuidado silencioso, su amor incondicional, su fiabilidad. Y con esos recuerdos llegó un sentimiento de culpa que no lo dejaba en paz. Veía cómo otros estudiantes recibían ayuda de sus padres, cómo hacían planes para el futuro, mientras él se debatía en el fango de sus propios errores. Un día, al pasar por la iglesia de San Isidro, Ricardo vio un anuncio de un comedor social gratuito. El hambre lo empujó a entrar. Allí, entre personas tan desfavorecidas como él, por primera vez en muchos días sintió algo parecido a la calidez. La comida era sencilla, una sopa espesa de lentejas con pan, pero caliente y nutritiva. Y allí la conoció a ella.
Ella estaba sentada en la mesa de al lado, una mujer de baja estatura con ojos amables, un poco tristes, y una sonrisa cansada pero sincera. Su cabello era gris, pero aún se vislumbraban hebras rojizas, dándole una luz especial y suave. Comía despacio, con calma, sin prestar atención al bullicio a su alrededor, al murmullo de voces y al tintineo de los platos. Ricardo no podía apartar los ojos de ella. Había algo en ella que atraía, algo que le recordaba a una paz largamente olvidada, al calor de un hogar. Sus miradas se encontraron. Ella sonrió, y su sonrisa era tan pura y sincera que Ricardo sintió como algo dentro de él se derretía. ¿Le falta algo?, preguntó con una voz suave y melodiosa que sonaba como una nana. Ricardo se sonrojó. Hacía mucho tiempo que no estaba acostumbrado a una atención humana tan sencilla. No. Solo hace mucho que no comía algo tan sabroso. Gracias. Ella se rió, y su risa fue ligera y agradable. Es solo lentejas, pero sí, hoy están especialmente buenas. Me llamo Elena. Ricardo, se presentó él, sintiéndose incómodo. Ella tenía unos 50 años y llevaba varios años como voluntaria en ese comedor. Había perdido a su marido y a su única hija en un accidente de coche hacía unos años y desde entonces se había dedicado a ayudar a los demás, encontrando en ello el sentido de su vida. No hacía preguntas innecesarias, no juzgaba, no miraba con lástima. Simplemente escuchaba. Y Ricardo, sin esperarlo, empezó a contarle su historia. No de inmediato, a cuentagotas, durante varios días en los que siguió yendo al comedor, como atraído hacia ella por una fuerza invisible. Habló de Mateo, de su dolor, de cómo había terminado en la calle, de su desconcierto. Elena escuchaba, sus ojos llenos de compasión, y de vez en cuando asentía, mostrando que entendía. La vida a veces nos presenta pruebas así, Ricardo, dijo ella un día, mientras estaban sentados en un pequeño y sombreado parque junto al comedor, mientras los demás visitantes se dispersaban y el sol se ponía lentamente. Pero no es el final. Siempre es el comienzo de algo nuevo, incluso cuando parece que todo está perdido. Ricardo sonrió con escepticismo, sus labios torcidos en una mueca amarga. ¿Qué puede haber de nuevo para un hombre de mi edad, sin hogar, sin trabajo, sin familia? Estoy destrozado, Elena. Elena lo miró, y en su mirada había tanta fuerza, tanta fe, que Ricardo sintió como algo dentro de él se estremecía, como el hielo fino en la superficie de un lago. Esperanza, Ricardo. Siempre hay esperanza. Y gente dispuesta a ayudar. No estás destrozado, solo estás cansado. Ella le ayudó a encontrar un trabajo temporal, como limpiador en una pequeña y antigua biblioteca en el barrio de Lavapiés. No era mucho, pero era dinero, aunque poco, y le daba un propósito, lo obligaba a levantarse por las mañanas. Empezó a arreglarse, a afeitarse, a lavar su ropa, que ahora olía a fresco. Sentía como, lenta, muy lentamente, le volvía la dignidad humana que tanto había perdido en las calles. Cada día después del trabajo, iba al comedor para ver a Elena. Hablaban durante horas, compartiendo sus historias, sus sueños, sus miedos. Ricardo se enteró de que Elena también había sufrido muchas pérdidas, pero nunca había perdido la fe en la bondad de las personas, y en que incluso después de las peores tormentas, llega el amanecer. Ella era como un cálido rayo de sol que se abría paso entre las nubes más densas, calentándolo por dentro. Un día,
Elena le ofreció una habitación en su casa, una pequeña y acogedora casa, con un patio interior sumergido en la vegetación. «Tengo una habitación libre, Ricardo». «Pequeña, pero acogedora. No tienes que pagar ahora. Simplemente quédate aquí. Yo también me siento sola a veces, y me alegrará tener compañía». Ricardo estaba conmocionado por su bondad desinteresada. No podía creer que alguien pudiera ser tan generoso, tan abierto, tan dispuesto a ayudar a un desconocido. Aceptó su oferta, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. La habitación era sencilla, pero limpia, con una ventana que daba al patio interior, donde crecía un viejo naranjo, llenando el aire con un dulce aroma. Por primera vez, en mucho tiempo, Ricardo durmió en una cama de verdad, bajo una manta de verdad, sintiendo seguridad y paz. Lloró, pero eran lágrimas de alivio, lágrimas de gratitud, lágrimas por todo lo que había pasado y por el hecho de que ahora no estaba solo. La vida de Ricardo empezó a cambiar. Siguió trabajando en la biblioteca y por las tardes ayudaba a Elena en el comedor, convirtiéndose en su mano derecha. Juntos cocinaban, hablaban con los visitantes, compartían historias, reían. Veía cuánto bien hacía ella, cuántos corazones calentaba, y eso lo inspiraba. Empezó a sentirse útil, valioso, parte de algo más grande que él mismo. Su relación se profundizó, pasando de la amistad a algo más, a algo tierno y profundo. Se convirtieron en más que simples amigos. Encontraron consuelo y apoyo el uno en el otro. Sus almas, heridas por el pasado, se curaban juntas. Elena veía en Ricardo no a un anciano destrozado, sino a un hombre fuerte, amable y decente, que había sobrevivido a una tragedia, pero había conservado su corazón y su capacidad de amar. Y Ricardo veía en Elena a un ángel que lo había salvado del abismo de la desesperación, devolviéndole la fe en las personas y en sí mismo. Volvió a sonreír, a reír. Sus ojos volvieron a brillar. Sintió que volvía a vivir, de verdad. Pero la imagen de Mateo todavía lo perseguía, como una sombra que no lo soltaba. A menudo pensaba en su hijo, en cómo estaría en su antiguo apartamento. Lo extrañaba. Extrañaba sus recuerdos compartidos, aquellos días en que eran inseparables. Pero también sentía amargura, resentimiento y desconcierto. No podía entender por qué Mateo había actuado así, por qué lo había abandonado tan fácilmente. Mientras tanto, Mateo, solo, se enfrentaba a nuevas dificultades que resultaron ser mucho más duras de lo que podía haber imaginado. Sin Ricardo, que siempre se ocupaba de sus estudios y su trabajo, Mateo empezó a faltar a clase en la universidad, perdió su trabajo a tiempo parcial en el café donde lavaba platos. Intentó llevarse bien con su padre biológico, Juan, que había aparecido de repente en su vida, pero este resultó ser solo una fuente de nuevos problemas, promesas que nunca se cumplían y exigencias que Mateo no podía satisfacer. Juan era un hombre sin principios, siempre buscando la forma fácil de ganar dinero, y su aparición en la vida de Mateo solo empeoró su situación, haciéndolo sentir aún más perdido y engañado. Empezó a darse cuenta de que la libertad que tanto anhelaba se había convertido en una carga pesada, y que la sombra que odiaba era en realidad su apoyo, su protección, su hogar. Empezó a recordar a Ricardo, su cuidado silencioso, su amor incondicional, su fiabilidad. Y con esos recuerdos llegó un sentimiento de culpa que no lo dejaba en paz. Veía cómo otros estudiantes recibían ayuda de sus padres, cómo hacían planes para el futuro, mientras él se debatía en el fango de sus propios errores.
Un día, mientras Ricardo y Elena estaban sentados en el parque, observando a los niños jugar, reír y despreocuparse, Ricardo dijo, su voz llena de melancolía: «No sé qué pasará con Mateo. No sé si lo volveré a ver. Lo extraño tanto, Elena». Elena le tomó la mano, su toque era suave y reconfortante. La vida es impredecible, Ricardo. No podemos controlarlo todo. Pero una cosa sé con certeza: hiciste todo lo que pudiste por él. Y mereces ser feliz. Mereces la paz. Ricardo la miró, y en sus ojos vio no solo amor, sino también una profunda comprensión, que era más valiosa que cualquier palabra. Sabía que su camino con Mateo no había terminado, que su historia aún no estaba escrita, que los hilos de sus destinos aún estaban entrelazados. Pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía a Elena, y tenía una nueva esperanza que crecía en su corazón como un tierno brote. Sentía cómo en su corazón, que una vez estuvo roto en 1000 pedazos, lenta pero seguramente, comenzaba a brotar algo nuevo, algo hermoso, algo vivo. No sabía qué le esperaba. Quizás el regreso del padre biológico de Mateo crearía nuevos problemas. Quizás las cuestiones con los documentos de Mateo resurgirían. Quizás Mateo mismo iría a buscarlo, o su encuentro sería casual, pero estaba preparado. Estaba preparado para vivir, preparado para enfrentar el futuro, sea cual sea, con el corazón abierto y una nueva fuerza.